Hola amigos, bienvenidos una vez más. El día de hoy vamos a hacer un pequeño unboxing de este Fire TV Stick de Amazon. Como podrán ver es la versión intermedia, ya que existen tres versiones. La básica es una versión en HD que cuenta con el servicio de Alexa. Sin embargo, no cuenta con el sistema de subir y bajar volumen directamente de la televisión, sin utilizar otro control más que este. De igual forma, no cuenta con los accesos directos a las plataformas que vienen en la parte inferior. En la versión intermedia, que viene siendo esta, cuenta con un sistema HD, el sistema compatible con el sonido de nuestro televisor o proyector, y de igual forma cuenta con los accesos directos a las diversas plataformas que podemos encontrar en el control. Y en la versión 4K, que viene siendo la más premium por así llamarle, como lo dice su nombre, es 4K, es decir, nos ofrece una definición aún mayor y mejor. Bueno, vamos a comenzar a destapar nuestro paquete, vamos a ver qué contiene. Para iniciar viene dividido en otra sección de cartón, con un buen aspecto de su caja, sencilla pero suficiente pienso yo. Lo primero que retiramos es el control remoto que les mencionaba, el cable cargador de corriente, su adaptador que es realmente el que contiene toda la información para que podamos ver nuestras diferentes plataformas y todo el contenido que queramos utilizar. De igual forma, aquí tiene un pequeño adaptador, el cual he leído que nos ayuda a mejorar nuestro sistema. Su pequeño manual. Y por acá atrás se siente otra cosa. Aquí encontramos lo que es el adaptador y sus pilas. Bueno amigos, básicamente esto es lo que trae, sus pilas de Amazon. Un buen detalle que ya te las incluyan en tu dispositivo. Tu manual, el cual te explica cómo utilizarlo de principio a final y las funciones que te ofrece nuestro dispositivo. De igual forma, aquí podemos observar el adaptador. Este adaptador nos ayuda para facilitar nuestra conexión a nuestro televisor, ya que en ocasiones los espacios son muy disminuidos y el dispositivo que podemos observar es un poco grande o largo en este caso, que suele chocar con la pared. Así que al conectar con el adaptador te facilita bastante esa función. Más aparte, nos mencionan que ayuda con la calidad de nuestra imagen al momento de proyectar. Aquí podemos observar un cable común y corriente, que es el de corriente, y nuestro control. Vamos a destaparlo para poderlo observar un poco más a detalle. Como podrán ver, cuenta con sus botones de volumen y sus botones de acceso directo a la plataforma. Esto es muy útil ya que no tienes que tener los dos controles a la mano y puedes utilizarlo de acceso directo y evitar tener que andar buscando entre menús y acceder a lo que quieres observar. De igual forma podemos observar su botón de Alexa, el cual también nos va a ayudar bastante para encontrar nuestras películas o series o lo que queramos ver. Bueno amigos, básicamente esto es lo que contiene nuestro paquete que nos envían desde Amazon. Creo que viene muy completo y bastante práctico. Bueno, vamos a proceder a conectar nuestro dispositivo en nuestro sistema de entretenimiento, en nuestra pantalla. Por el momento vamos a utilizar este monitor que tengo aquí a la mano, el cual nos va a servir para hacer las pruebas correspondientes y su configuración de su dispositivo, para que tú puedas ver qué tan fácil o complicado es configurarlo para cuando tú lo realices. Lo primero que tenemos que hacer es utilizar el extensible y nuestro dispositivo. Los vamos a conectar en conjunto con el cable de corriente. Una vez que tengamos conectado de esta forma más o menos, lo que vamos a hacer es conectar el puerto HDMI a nuestro dispositivo y de igual forma a la corriente. Una vez que esté conectado a la corriente, lo único que nos tocará hacer es dar encendido a nuestro control
para que inicie nuestro sistema. Como podrán ver, aquí ya inició y comenzará con la apertura del sistema. Aquí nos muestra el control y nos pide que presionemos el botón. De esta forma nuestro sistema se irá configurando. Y como podrán ver, es muy sencillo, únicamente es cuestión de seguir los pasos que nos va marcando el sistema en pantalla. Aquí nos pide que configuremos nuestro idioma. Yo en este caso lo voy a configurar en español de México. Aquí comenzará a buscar nuestra red, va a darte todo el menú de la red Wi-Fi que existen a tu alrededor y lo que tienes que hacer es únicamente seleccionar la tuya e introducir la contraseña correspondiente. Una vez que introduzcamos nuestra contraseña, comenzará a realizar la conexión a tu red. Posteriormente, buscará actualizaciones para tu sistema, es decir, para mantenerlo lo más actual posible. Les voy a mencionar en este apartado que el sistema descargará toda esa información y puede que se reinicie una o dos veces, según las actualizaciones que requiera. Una vez terminado el proceso, continuará con la configuración. De igual forma, quiero anticiparles que este sistema, debido a las actualizaciones, puede demorar un poquito al momento de hacer la descarga y actualización, para que no se desesperen. Este tiempo va a variar bastante según la velocidad de tu internet. Es decir, si tienes un internet rápido, probablemente sea en un lapso de segundos. Una vez que termine la actualización, nos mandará al inicio de sesión. Aquí lo único que tienes que hacer es introducir tu cuenta o bien crear una cuenta nueva de Amazon. Para ello, únicamente te metes en cualquiera de los dos espacios. Yo en este caso, como ya cuento con una, solamente introduciré mi contraseña y mi cuenta de Amazon. ¿Listo? Una vez que introduzca la cuenta y el código que me acaba de aparecer, me redireccionará para poder entrar ya directamente a mi cuenta. Aquí, como podrán ver, ya me aparece directamente y le podemos dar únicamente en continuar para que ya se dé de alta. A continuación me preguntará que si quiero guardar la contraseña Wi-Fi en mi dispositivo, le damos que sí. Y aquí nos pregunta que si queremos generar un control parental. En este caso yo no lo ocupo, así que le daré sin control parental. Aquí comenzará a preparar el control para poder iniciar con su configuración. Aquí nos preguntará cuál es el dispositivo de televisión que tenemos disponible en este momento o que estamos utilizando para poder realizar la configuración del volumen. Yo en este caso, debido a que lo voy a conectar a un proyector y no en este monitor que estoy utilizando en este momento, ya que no tiene ni siquiera bocinas, entonces dejaré la primera opción que nos marca de Amazon básico. Una vez seleccionada la opción, nos redirigirá a este menú, donde hacemos o haremos pruebas de volumen para poder activar nuestro control con nuestro monitor o televisión. En mi caso particular, como mi monitor no cuenta con bocinas, me voy a brincar este paso. Pero ustedes deben configurarlo para que únicamente tengan que utilizar un solo control. Como pueden ver, aquí les va a pedir que suben o bajen el volumen. De esa forma el control se configurará y una vez que lo realicen te va a preguntar si sí se bajó o si no se bajó el volumen. Te tienes que dar que sí en caso de que sí y no en caso de que no, para poder hacer la configuración. Una vez terminando la configuración del control, nos enviará a este apartado donde podremos seleccionar todas las aplicaciones o portales donde querramos acceder desde nuestro sistema. Aquí nos muestra algunos y podremos ir agregando según los que creamos más convenientes o que les vamos a dar uso. Si no los agregas en este momento, puedes agregarlos posteriormente, ya cuando decidas adoptar una nueva plataforma o incluso eliminarlos si es que decides abandonar alguna.
Bueno amigos, básicamente eso sería todo, ya solo queda agregar las cuentas y disfrutar del sistema. Así que les mando un saludo a todos, que estén muy bien, hasta la próxima.